la directora de carrera de mi prepa, se llama Sarah Loring, a quien le debo mucho. Fui a hablar con ella, tuve una junta con ella, nada más ella y yo yo le planteé, ¿verdad? Es que a mí me encanta el arte, pero luego también me gusta la psicología y también me interesa hacer algo de servicio a la comunidad y ¿qué hago? O sea, y en ese momento yo dije, pues, ¿cuáles son mis opciones en Monterrey, en el TEC o en la UDEM? Y luego ella me dijo, ¿nunca has escuchado de la arteterapia? Y yo le dije, no, ¿qué es eso? Y me dijo, es psicología a través del arte visual, de las artes. Boom. Y yo dije, no lo puedo creer que esto existe. Y me dijo, busca, o sea, creo que me mandó ahí unas ligas o me dejó tarea, me dijo, investiga qué es la arteterapia. Y ella me ayudó a buscar qué universidades en Estados Fíjate qué Unidos, importante eso. en Estados Unidos, ofrecían el programa de arteterapia a nivel carrera, porque no hay ningún programa de arteterapia ni a nivel carrera, ni maestría, ni doctorado en México. Eso es lo que iba a preguntar. Te adelantaste. Wow. Es que también es un campo Nuevo, ¿no? nuevo. Sí. Empezó, o sea, se formalizó la arteterapia después de la Segunda Guerra Mundial, o más bien entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es cuando se formalizó. ¿Por qué se formalizó? Ajá. O sea, ¿por qué en esa época y qué fue? ¿O quiénes fueron los jugadores clave que hicieron esto? Voy a empezar con la definición de arteterapia. Bien. La arteterapia es una forma de psicoterapia que utiliza los medios visuales como el dibujo, la pintura, la fotografía, las manualidades, el moldeado para incidir en la expresión de emociones, pensamientos o experiencias que son difíciles de verbalizar. Forma parte del claustro de las terapias expresivas, la musicoterapia, la terapia de danza, de movimiento, la terapia de drama, teatro, psicodrama, terapia de escritura creativa. Cada una de estas terapias pues trabaja desde lo no verbal. Son medios de comunicación que no se necesitan y no se basan en la lingüística. Y tienen fines terapéuticos, claramente. La arteterapia se empezó a dar después de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, específicamente en Alemania y en Inglaterra. Entonces, los veteranos de la guerra, lo que antes le llamaban shell shock, que es el trauma severo de la guerra, que te deja, o sea, literalmente los pacientes en shock. Trauma, pues. Sí. Es a lo que hoy le llamábamos estrés postraumático. Ok. Cambió el nombre. Ajá. Post-Traumatic Stress Disorder. El PTSD. El PTSD. A estos veteranos, aparte de que necesitaban obviamente su atención médica, empezaron pues a darse cuenta que psicológicamente había trabajo que también se tenía que hacer para sanar las heridas, no nada más físicas, sino mentales, de haber vivido la guerra. Los horrores de la guerra. Los horrores de la guerra. Entonces, muchos psiquiátricos, digo, hay una figura en especial que se llama Hans Prinzhorn, que es un doctor. De hecho, es una persona interesantísima. Yo creo que tú lo deberías de estudiar. Sí. Porque él empezó como historiador de arte en Viena. Historiador de arte. Historiador de arte, ajá. Austriaco, es de Austria. Él es alemán. Ah, alemán. Ajá. No, en Alemania. Sí, él estudió historia. Es que también hizo estudios en Viena, pero... Ah, ok, pero es alemán. Ajá, pero es alemán, o sea, es historiador de arte. También estudió filosofía. Entonces, él tiene muchos escritos de estética filosófica y de filosofía del arte. Wow. Y filosofía de la mente, me imagino. Filosofía de la psicología. Sí, porque él fue un veterano de la guerra. Ah, él también fue. En Alemania, él fue un soldado en la guerra y vio los horrores de la guerra también al tratar su propio trauma, y él decidió estudiar medicina porque dijo, yo quiero ayudar a estar en los campos de auxilio de la Cruz Roja para atender a los pacientes heridos. Un poquito el micro. A los pacientes heridos. Entonces estudió medicina y estuvo ahí ayudando en los campos de auxilio, en los hospitales, y después se especializó en psiquiatría
porque se identificó todo este tema del estrés postrauma. Y como él era historiador de arte y esteticista, empezó a agregar programas de arte en el sanatorio especial en donde él estaba, a poner a los pacientes a dibujar, a pintar, para poder entender un poco más su mundo interno. Y a documentar esto, lo está documentando. Y a documentando. documentarlo, hacer una investigación sumamente rigurosa, profunda, médica, pues porque se empezó a dar cuenta que los dibujos y las pinturas de estos pacientes estaban revelando demasiado el verdadero estado más mental, que lo que decían, de lo que podían decir, porque no podían unos ni hablar. Podían ni hablar por el estado del trauma, del shock, pues estaban catatónicos, no podían ni hablar. Pero el arte vio que empezó a poder comunicarse con ellos, empezó a revelar mucha información y empezó a documentar todo esto y se empezó a presentar en diferentes hospitales en Alemania y en Viena, y en paralelo también esto empezó a pasar en Inglaterra. Y pues también piensas, pues son los países de las potencias de la guerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues países sumamente importantes, donde se empezó a correr la voz, a compartir el conocimiento. De hecho, hay una colección de las obras de arte que se hicieron por estos pacientes en Heidelberg, Alemania, debajo de Hans Prinzhorn, en Heidelberg, Alemania. Tenemos que ir. Tenemos que ver la colección. Próximo año vamos a ir. Sí, es una colección que es valiosísima porque es, pues, es el fundamento de la historia de la arteterapia. Sí, el principio. Sí, del Outsider Art, que ahorita voy a hablar de eso. Outsider Art. Y pues de la historia del arte en general y de la psicología. Entonces, en paralelo, también en Inglaterra estaba sucediendo pues algo muy similar. Empezaron a introducir programas de arte en el sanatorio, pero ya no eran necesariamente para veteranos de la guerra, sino también en general para otros pacientes. Y hay una figura en particular de Inglaterra que se llama Adrian Hill, que tú me regalaste el libro de Art versus Illness. Sí, de hecho un alumno me ayudó a conseguirlo. Sigo sin creer que lo tengo. Es una joya. Es una joya. Es una joya. Y fue toda una búsqueda. Uno de mis alumnos encontramos 2 links en todo lo que vimos en internet y se lo mandé y tenía que pedirlo a no sé dónde y luego lo mandó para acá. Lo pidió a Estados Unidos y luego lo mandó. Pero fue de Inglaterra a Estados Unidos y lo mandó para acá. Una cosa así. Pero en fin, y lamentablemente ya ni me acuerdo del nombre de ese alumno. Gracias, estimado alumno. Pero fue un regalazo que me acuerdo que te sorprendiste, ¿verdad? Art versus Illness. No lo podía creer porque ese libro ya no se consigue. Ese libro no se consigue. O sea, se hizo solo muy pocas copias. ¿Ya te lo aventaste o todavía no? Ya estoy por terminarlo. ¿Lo estás leyendo ahorita? ¿O ¿Sí? estuviste? Sí. Ya lo retomé porque ya me queda muy poco para terminarlo. ¿Qué? Pues tengo una propuesta ahí de escritura. Deberías escribir algo sobre eso, tal vez. Un ensayo. Pues sí, está muy interesante. Está interesante, sí. Entonces, Adrian Hill, sí. Él fue también veterano de la guerra y a él lo internaron por tuberculosis y también otros temas de enfermedad mental. Y en su libro, que también es como un tipo de memoir de su experiencia ahí en el hospital, él era artista. O sea, él se dedicaba al dibujo, a la pintura profesional. Entonces él escribe cómo el poder dibujar en el hospital, su tratamiento en su estancia ahí, fue sumamente terapéutico para su recuperación y para su sanación. Entonces, ya que él se recuperó y le dieron el alta del hospital, él dijo, pues ahora que estoy sano y tengo la capacidad ahora de yo poder compartir esto que descubrí, que es el arte. Él es el primero que dijo arteterapia, el arte como el arteterapia. Quiero ahora entrar al hospital como docente, armar y montar un taller de arte para ayudar a los otros pacientes. Entonces, primero él se curó. Sí, hasta que se curó. Pero me encanta cómo lo dice en su libro, justamente esto. Dice, cuando tú estás en un estado de mucha fragilidad y enfermedad,
y no estás en tu capacidad de poder ayudar ni entregarte a los demás. Y eso es algo en lo que hoy en día yo creo que todos necesitamos ser muy conscientes de eso, de que hay momentos donde verdaderamente pues tienes que poder leer las señales, entender tu cuerpo, tus síntomas que tienes y atenderte primero a ti mismo para después poder ayudar a los demás. De acuerdo. Entonces lo escribe de una manera hermosa en su libro y pues termina montando un taller de arte, pero también me daba mucha risa porque él dice que quería enseñarles técnica a los pacientes. Técnica artística. Sí, enseñarles a dibujar, a hacer pues medidas, proporciones y que los pacientes se desesperaban y se iban. Entonces él decía, no estoy logrando nada, no estoy llegando a ningún lado. Entonces, orgánicamente fue fluyendo y fue un paciente, uno que dijo, yo quiero hacer lo que yo quiera. O sea, quiero yo pintar. No me impongas una estructura. Ajá, porque me estás, o sea, no está funcionando. Entonces él dice que tuvo que dejar ir su ego su idea, sí. y dejarlos hacer sus propios procesos y que fuese cuenta un cambio enorme, donde ya los pacientes ellos solos se expresaban a su manera y pintaban lo que quisieran pintar y nuevamente pues fue súper revelador y también documentaron todo el proceso y así fue como empezó a pasar especialmente en Europa. A artistas los empezaron a entrenar en psicología y en psiquiatría y a psicólogos y psiquiatras los empezaban a entrenar en arte y fue en 1940 que el National Health Service de aquí de Inglaterra declaró la arteterapia como una profesión oficial de salud mental. 1940. Y esto fue, sí, durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto pasó a los